pausa económica. De acuerdo a Comex Perú, se ha tenido mayor incremento de los puestos de trabajo en el sector público y hay más de 1 millón de trabajadores informales a comparación de periodos prepandemia en los últimos meses, lo que nos da cuenta que el mercado laboral del país ha retrocedido 6 meses de progreso. El mercado laboral ha estado pasando ya desde antes de la pandemia una situación complicada y con este acontecimiento se agravó, por lo que ha costado recuperarse, ya que en la actualidad aún se presentan condiciones precarias laborales. Ante esta información, cabe preguntarnos, ¿cuál ha sido el comportamiento del mercado laboral peruano, tanto en el sector formal como en el informal? Bienvenidos a PECO Podcast, el espacio de la Asociación Peruana de Estudiantes de Economía, donde presentamos la información más actualizada de lo que sucede en el Perú y en el mundo. Mi nombre es Marco, y hoy analizamos el comportamiento del mercado laboral en el Perú. El 28 de julio del presente año, el presidente de la República, Pedro Castillo, mencionó en el mensaje a la nación que los niveles de empleo superaron el 5,5 millones de puestos de trabajo y el empleo formal a nivel nacional aumentó un 6,9% en el lapso interanual a mayo de este año, recuperando así 352,000 puestos de trabajo. Con estos indicadores, el presidente considera que ya se ha superado los niveles de prepandemia con 14 meses de crecimiento consecutivo a nivel nacional. Y de esta manera específica, los puestos de trabajo formal, por parte del sector privado, han registrado un aumento de un 8,9% interanual a mayo de 2022. Ahora bien, según la Sociedad Peruana de Comercio Exterior, Comex Perú, el anuncio del presidente es engañoso, puesto que, en realidad, lo que más ha crecido han sido solamente los puestos de trabajo en el sector público, mientras que en el mercado laboral peruano, en general, han retrocedido 6 años por aumento de la informalidad. Para Comex Perú, el anuncio del presidente resulta falaz, a causa de que no se tomó en cuenta las cifras de la evolución del empleo en los últimos años, ni se reconoció las precarias condiciones laborales actuales. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, por un lado, en el empleo formal, el sector privado creció un 6%, mientras que el sector público creció un 17,%, el cual viene a ser un crecimiento del mismo nivel que el año pasado. Sin embargo, estas cifras de supuesto crecimiento en el empleo formal esconden bajos niveles de capacitación. En el sector privado, la cantidad de empleados no calificados, es decir, con bajos niveles educativos, ha aumentado con respecto a los niveles anteriores a la pandemia, mientras que la cantidad de empleados calificados aumentó ligeramente. De forma sumaria, los empleados no calificados son el 76,7% de todo el sector privado formal y el 39,6% en el sector público formal. Por otro lado, en el empleo informal, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares, ENAJO, la cantidad de empleados informales aumentó en una tasa de 74,2%. Esta tasa es semejante a la de 2012, la cual fue un 74,3%. Por esta razón, es que Comex Perú afirma que ha habido un retroceso de 6 años en la labor de reducir la informalidad. Teniendo en cuenta tanto el empleo formal como en el informal, la cantidad de empleos aumentó un 3,6% respecto al mismo periodo de 2019. Esto quiere decir que hay un crecimiento y recuperación en la cantidad de empleos, pero a costa de un aumento en el empleo informal. De acuerdo a las declaraciones brindadas en el mensaje de la Nación, en relación a la información brindada por Comex Perú, no se brindó propuestas concretas para el sector trabajo,
pero se debe destacar algunas acciones como el incremento del salario mínimo vital, ahora a 1.025 soles, y las modificaciones a la tercerización laboral, donde la primera propuesta desincentiva la formalización y la segunda limitaría la especialización de las empresas, poniendo en riesgo a más de 100.000 empleos formales, según Comex Perú. En el caso de Trabaja Perú, ahora Lurawi Perú y Arranca Perú, consideradas programas de creación de empleo temporal mediante el cofinanciamiento de pequeños proyectos de infraestructura básica, social y económica o actividades de intervención inmediata. Estos programas mencionan que en el 2020 se generaron más de 225.000 empleos temporales, el mismo que ha sido considerado en parte por la intervención de Arranca Perú. Eso nos da cuenta que si bien las intervenciones temporales ayudan, pero no llega a ser suficiente para la mejora del desarrollo en el sector laboral. En conclusión, la Sociedad Peruana de Comercio Exterior ha desmentido el anuncio por parte del presidente de la República de un supuesto aumento en el empleo. Esta desinformación, además de no ser ético, demuestra una de las más criticables falencias del presidente, que es carecer de una visión lúcida de la realidad, sin cifras reales, lo cual no le permite poder tomar acciones de cambio eficientes para la sociedad peruana. Y hasta aquí el episodio de hoy. No olvides de seguir las redes oficiales de APECO en Instagram, Facebook y LinkedIn. No está de más recordarles que pueden sintonizar los podcasts en YouTube y en Spotify. Nos encontramos para el siguiente episodio y recuerda mantenerte actualizado de los acontecimientos que impactan en la economía peruana. Hasta pronto.